Son las 8 de la mañana con 38 minutos. Seguimos avanzando junto a ustedes en esta mañana también informativa respecto de lo que ha sucedido y esta verdadera tragedia que enluta a la comuna de Coronel. Estuvieron como comuna, como ciudad, ¿verdad?, 2 días en duelo, pero también surge la interrogante respecto de qué es lo que va a suceder con estas 14 personas de nacionalidad venezolana que habían llegado hace muy poco, además, a nuestro país por la situación migratoria que todos comprendemos, ¿no? Bueno, hay una situación que se da en torno a la repatriación de estos cuerpos. Revisemos la siguiente nota. El encuentro se desarrolló en el municipio de Coronel a fin de iniciar las primeras gestiones para el traslado de los cuerpos fallecidos a tierras venezolanas. Se trata de un trabajo lento, dado por la naturaleza de la tragedia, pero también por el proceso de documentar a las víctimas. El embajador de ese país, Arévalo Méndez, junto con señalar cómo se llevará a cabo el procedimiento, añadió que el deseo de la familia es que los restos descansen en su tierra de origen, lo anterior teniendo en cuenta que las 14 personas llevaban alrededor de 2 meses en el Biobío. Media una cremación, sí. Una operación que comúnmente ejecutamos con venezolanos que fallecen acá en Chile, que las familias quieren repatriarlo a las cenizas. Según nos dice el director del servicio de medicina legal, va a tardar entre 2 y 3 semanas de conformar toda una base de datos de que son esas las personas fallecidas y que estos son los familiares, porque por supuesto que ante esta tragedia hay cuestiones que determinar, ¿no?, para tener todo en orden legal a fin de que procedamos en la fase siguiente. La seremi de gobierno en la región, Jacqueline Cárdenas, se refirió a las complejidades de este proceso. No es algo sencillo porque se deben tomar muestras de algún familiar directo y luego se toma el análisis genético también entre los cuerpos para poder realizar la comparación de esto. Con esos antecedentes se determinará la identidad de las personas. Desde el gobierno, encabezado por nuestra delegada presidencial, Daniela Dresner, nos reunimos con el embajador de Venezuela, Arévalo Méndez, a quien expresamos nuestras condolencias y ofrecimos toda la colaboración necesaria para la repatriación de los cuerpos. Mientras que el jefe comunal, Boris Chamorro, indicó que se trabajará en un catastro de las personas extranjeras en la zona y su estado migratorio en coordinación con las autoridades regionales. La ministra Javiera Toro y la delegada Dresner fueron muy claros y categóricos en poder darle la responsabilidad al servicio de inmigrantes de la región del Biobío para poder desarrollar un catastro, para ver la regularización de las personas inmigrantes que tenemos en nuestra ciudad de Coronel y yo diría en gran parte de la región. Hay un enorme trabajo que desarrollar en esa materia y también lo hemos conversado, ha sido parte de la conversación que hemos sostenido también con el embajador para poder generar las coordinaciones y poder regularizar a esos inmigrantes y poder determinar el estado de esas personas que no son chilenas. De los 14 fallecidos, 8 eran menores de edad y este martes cumplían una semana desde que se matricularon en la escuela Javiera Carrera. Ellos fueron matriculados el martes pasado, es decir, cumplieron casi una semana en esta escuela. Ya se generó este espacio de pensar en ellos, de rendirles un pequeño quizás homenaje y bueno, va a llevar el tiempo que sea necesario. Las actividades en memoria de quienes partieron tras el siniestro continuarán en la zona, mientras el Servicio Médico Legal sigue desarrollando las pericias para entregar los cuerpos a sus familiares y efectuar el traslado al estado de Táchira, zona ubicada en el oeste de Venezuela y que limita con Colombia, de la cual provenían las víctimas fatales. Bueno, sin duda esta ha sido la noticia de la semana. Uno esperaría que a nivel nacional tuviese más eco. Estamos hablando de 14 personas, ayer lo decíamos. También no estamos hablando aquí de extranjeros o chilenos, estamos hablando de personas, seres humanos como usted, como yo, que pasa frío, que le duele, que pasa hambre, que sufre y más allá de la nacionalidad. O sea, aquí estamos hablando de un grupo de personas que representa a muchas otras que obviamente están viviendo en muy malas condiciones y queremos abordar precisamente las decisiones que se van a tomar, cómo se va a abordar esto, cómo se aborda también la crisis que tenemos migratoria y entre otras materias con el Seremi de Desarrollo Social también y Familia, Elson Díaz, que nuevamente está con nosotros. Gracias por estar acá. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Camila, un gusto estar siempre en el matinal. Sí, por supuesto, Seremi, con una noticia lamentable, eso sí, que tenemos que abordar. La misma ministra de su propia cartera, ¿verdad?, estuvo de visita en la zona y fue bastante clara en señalar que el Estado llegó tarde.
Me gustaría preguntarle también por esa apreciación, ¿no?, de la ministra y respecto de, bueno, ¿por qué se llega tarde? Bueno, nosotros comentar que el mismo día lunes, en la noche, estuvimos en el lugar del siniestro, acompañando y haciendo la contención emocional, principalmente a los vecinos, con el equipo de niñez del Ministerio de Desarrollo Social, por un requerimiento de nuestra delegada Daniela Dresner. Nos solicitó ese mismo día estar en la noche allá. Luego estuvimos también con la directora del establecimiento educacional, que también nos dio otra arista de verdad de esta lamentable tragedia. El día siguiente estuvimos con la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, y se activó una mesa interinstitucional para actuar en favor de la niñez a través de la Ley de Garantía, la Ley 21.430. Y el día de ayer estuvimos con la subsecretaria de la Niñez, que está también en la región, abordando en materia mucho más específica del proceso de intervención y de cómo lograr que estas garantías se cumplan a través del Estado, porque efectivamente, como dijo la ministra Javiera Toro, el Estado llegó tarde, son situaciones muy irregulares. Del punto de vista de la migración, pero esta es una realidad, desafortunadamente, que es una realidad histórica del país. Hay muchos campamentos en la región, 13 campamentos en la comuna de Coronel. Este es el más grande en cantidad de personas que están ahí, con un catastro en el año 2022, pero este campamento ya había sido radicado con anterioridad. Por tanto, son situaciones que desafortunadamente se repiten, y así es una realidad que se repite también en la región. La comuna de Lota, la comuna de Talcahuano son las comunas que concentran la mayor cantidad de campamentos del país. Por tanto, esta no es una realidad exclusiva de la comuna de Coronel. Sí, lamentablemente a Coronel le tocó esta tragedia, y sabemos que lamentablemente en nuestro país somos de reaccionar post emergencias o post desastres. Tenemos un montón de leyes que tienen el nombre de alguien, porque nacen en torno a las tragedias, y ahí, claro, preguntar las decisiones que se van a tomar, porque, bueno, no se puede dejar de lado esta disputa legal que hay entre quién es el dueño del terreno. El Estado no puede intervenir en un terreno de privado. Lo que hacen los privados con los terrenos, hablo en general, no solamente en este caso, que muchas veces los dejan ahí a engordar, como decimos, para hacer más plata. No se preocupan de la seguridad, la gente llega, los basurales, en fin, se genera todo un tema ahí. Y ahí uno dice, bueno, ojalá salgan leyes que los presionen, por último, a poner seguridad en ese terreno si es que no quieren hacer nada en él. Pero, ¿qué pasa con este loop constante de estos terrenos que son erradicados? En muchos otros casos los toma la delincuencia, como pasa en el norte de nuestro país, ya hacen negocio. No sé cómo funcionará el resto de los campamentos acá. Pero ¿qué pasa con ese loop eterno de los terrenos? Se logra erradicar, pero siempre van a haber personas que están en la fila. Bueno, ahí particularmente el presidente Gabriel Boric está trabajando con el ministro Monte un proceso que podría explicar con mayor profundidad el Ministerio de Vivienda, pero hoy día se está trabajando una política de emergencia habitacional, y hoy día se está avanzando de manera muy importante ahí. Pero claramente eso nunca va a ser suficiente porque las demandas son infinitas. Nosotros particularmente como ministerio estamos trabajando en el foco y la atención en la niñez, y en la niñez particularmente, que también vive en campamento. Ayer la subsecretaria Verónica Silva anunciaba una cuestión que es muy interesante, que es el proceso de empadronamiento a partir de un convenio con el registro civil, que vamos a poder tener los datos biométricos, por ejemplo, de los niños, y que esos niños tengan un RUN provisorio que permita, por ejemplo, que la escolaridad esté reflejada ahí, y también que se pueda aumentar el per cápita en salud. Entonces, pero lo hace, Junge Integra lo hace. Es que hoy día, por ejemplo, se actúa como de buena fe, pero no hay un recurso asociado particularmente a estos niños, por ejemplo, que están en el sistema escolar municipal. Entonces, hoy día el municipio de sus ingresos financia, ¿verdad?, el uniforme, etcétera, la alimentación, pero no están recibiendo por eso una subvención. Entonces, esto permitiría regularizar una subvención especial por estos niños, y por tanto, lo que se va a venir a trabajar con esta aplicación del empadronamiento es principalmente eso. De hecho, son las mismas comunidades educativas muchas veces, en conjunto a los municipios, pero yo creo que muchos hemos sido testigos de cómo padres, madres y apoderados se organizan para poder ayudar a estas familias que vienen llegando a nuestro país y entregarles justamente útiles escolares, los uniformes, zapatos, algo de garantías, ¿no?, para poder ir al colegio. O sea, sin ir más lejos, Camila, estuvimos acompañando ese mismo día lunes a la directora, y nos comentaba que es un hito súper relevante para la familia, porque no nos olvidemos que llevan solamente 2 semanas en el colegio, en Javiera Carrera, que además tiene un sello inmigrante, que eso es muy interesante, porque los niños inmigrantes de Coronel estudian ahí, tienen más de 40 niños inmigrantes, y muchos en condición de irregularidad. Entonces hay que catastrarlo. Pero ellos veían como un tema muy importante la entrega del uniforme.
De hecho, las fotos de sus familiares estaban asociados a eso, digamos, a la entrega del uniforme, selfies con su uniforme. Es un Entonces, hito, ¿no? un Es hito entregarles importante. esta bienvenida de alguna manera, particularmente a los niños y niñas, pero no quiero dejar pasar, Seremi, las palabras de la ministra. El Estado llega tarde. Y yo entiendo que usted nos relata lo que pasó una vez que ocurre la tragedia, ¿no? Ahí la celeridad estuvo. Llegaron de inmediato a estar en el lugar, pero ¿qué pasó previo a eso? La delegada Dresner señaló que ella estaba en conocimiento de que este campamento en particular tiene a muchos niños y niñas. Se sabía entonces que había un campamento donde se estaba viviendo en estas condiciones, en viviendas que tienen una única puerta para salir y entrar sin ventanas, o sea, ninguna garantía en caso de que una emergencia como esta ocurriera y ya lamentablemente vemos las consecuencias. ¿Por qué entonces el Estado llega tarde? El presidente Boric también en su alocución en el recibimiento del proyecto de la nueva Constitución, ¿cierto? Este borrador, lo dice. Esta es una invitación a reflexionar en cómo estamos tratando a estas personas. ¿Qué es lo que viene ahora entonces? ¿Qué acciones se articulan desde la región del Biobío para llevar esa reflexión a la acción? Para llevar las palabras de la ministra a un revertir que el Estado llegue tarde. Lo primero es saber cuántos niños son y en qué condiciones están. Y para eso es tremendamente relevante lo que anunció ayer la subsecretaria, que es el tema del enrolamiento, que hoy día no estaba. Entonces no sabíamos cuántos niños son y por tanto cómo vamos a llegar donde no sabemos que están. Y por tanto, después de ese enrolamiento es asegurar la garantía mínima de salud y de educación para generar un proceso de intervención mucho más importante. Y este es un trabajo que se va a desarrollar de manera piloto en este campamento que se llama Los Pirquenes, pero no nos olvidemos que en Coronel hay 12 campamentos más. Y en la región son muchos más. Coronel, Lota y Talcahuano concentran la mayor cantidad de campamentos de la región. Por tanto, esta es una realidad que se repite desafortunadamente porque son cuestiones estructurales, porque son cuestiones que vienen en la historia del país. Muchos de los barrios, yo soy de la zona, soy de Lota, y muchos de los barrios de Lota se conformaron a partir de tomas irregulares. Por tanto, hoy día efectivamente es un tema estructural y tenemos que abordarlo con la seriedad, pero también tenemos que hablarlo con celeridad. Por eso la ministra lo expresaba muy bien. Estamos llegando tarde como Estado porque las necesidades son infinitas y por tanto tenemos que actuar de manera mucho más relevante en ese territorio. Seremi, a ver, ¿cómo se lo planteo? Se habla mucho de regularizar papeles de las personas extranjeras, ¿cierto? Para la importancia de poder tener este enrolamiento. ¿No habla usted hoy día de la importancia de enrolar a los niños que llegan acá para poder saber dónde están y en qué condiciones están? Pero, por otra parte, tenemos a personas que, y hablando en general, que son chilenos, digamos, porque tienen sus papeles, ya sean extranjeros o no, pero tienen sus papeles, niños que están enrolados, que se conoce y todo, su dato. Eso asegura que quienes están bajo, digámoslo de alguna manera, con todos sus papeles correspondientes, ¿asegura o usted nos puede asegurar que están viviendo en mejores condiciones de las que estaba esta familia que no tenía papeles, que de todas maneras se sabía quién eran los niños? Porque uno hace la comparación y también hay personas que tienen los papeles y están enroladas y viven en pésimas condiciones. O sea, ¿usted me puede asegurar que la diferencia de estar enrolado y tener los papeles significa una mejor calidad de vida para las personas? La situación de subsistencia que se vive en los campamentos es una situación estructural y que desafortunadamente es una realidad que Chile tiene y que se ha visto incrementado por la pandemia, se ha visto incrementado por la situación migratoria que tiene el país, que es una realidad que hay que afrontar. El tema es que las personas y los niños particularmente que no están enrolados ni siquiera tenían la posibilidad de tener acceso a cuestiones mínimas como por ejemplo un uniforme escolar. ¿Pero eso hubiera evitado la tragedia? Eso probablemente no evita la tragedia, pero tenemos que garantizar las condiciones mínimas para los niños de la región y tenemos que trabajar en pos de esa situación. Entonces, hoy día, por ejemplo, parece poco explicable que un niño que acceda a un dispositivo, por ejemplo, educacional, no tenga, por ejemplo, derecho a un almuerzo. Porque la condición es de subsistencia. Entendamos que esta familia lleva 2 semanas en la región, en el sistema educacional.
Entonces, ahí los municipios finalmente tienen que, desde su propio recurso, ¿verdad? Y no el Estado, sino que el municipio puntualmente, poder invertir recursos ahí. Entonces, lo que estamos abordando hoy día es particularmente eso, que se generen las condiciones mínimas, que podamos otorgar salud de verdad y que eso sea también considerado, ¿verdad?, como parte del per cápita para que la institucionalidad hoy día se haga cargo de ese proceso. Por tanto, son cuestiones que son mucho más estructurales, son cuestiones que la dinámica de intervención social es mucho más compleja, digamos. Entonces, eso hoy día lo venimos abordando a partir de cuestiones bien específicas como el enrolamiento, pero también con un trabajo mucho más sostenido a través de la ley de garantías. Por eso la subsecretaria ayer anunció que en el próximo semestre en la comuna de Coronel vamos a tener la instalación de las oficinas locales de niñez para que se ponga el foco de atención no solamente en los niños vulnerados en sus derechos, que por cierto es muy relevante y que es muy importante, ¿verdad?, sino que también en factores de promoción de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es que ¿sabe por qué? Perdón, pero le recalcaba mi pregunta porque hoy día tenemos un concepto de xenofobia gigantesco en nuestro país. Y se hace mucho la diferencia entre la persona que está con papeles o sin papeles en Chile. Eso, dejándolo de lado, también hay personas que tienen sus papeles, sus documentos al día, chilenos que, y no quiero entrar en ese concepto xenofóbico, pero personas que nacieron en nuestro país, para quienes son de algún lado político que hacen la diferencia, y que están viviendo igual o en peores condiciones que estas 14 personas que fallecieron. Solo como para tenerlo en comentario y para que se haga una reflexión en casa. Absolutamente de acuerdo. El tema es que, por ejemplo, un niño que hoy día nació en nuestro país y que va al sistema escolar, tiene garantizada, por ejemplo, la alimentación. Cuestiones tan mínimas como eso, la alimentación. Un niño que hoy día está indocumentado y va al sistema educacional no tiene garantizada esa alimentación. Entonces, por eso la importancia del enrolamiento. Claro. Sí. Entonces, son cuestiones que tienen que ver finalmente con esa dimensión, que de pronto uno la pierde como el foco, porque además nuestro subsecretario lo decía muy bien ayer. Primero, estos niños no eligieron venir a Chile. Fue una decisión de sus padres, no fue una decisión de ellos. ¿Verdad? Entonces, hoy día lo que tiene que hacer el país es acogerlo en esa dimensión. Entonces, ahí tenemos un desafío como Estado, y no estoy hablando de un gobierno en particular. Tenemos un desafío como Estado de trabajar por la niñez que hoy día habita nuestro territorio, que es mucho más profundo, ¿verdad?, que el niño en donde nació. Claro, y a propósito de eso, ya para ir cerrando esta parte de la conversación, en biobiochile.cl la unidad de investigación hizo un reportaje muy doloroso, pero que de alguna manera deja una luz de esperanza respecto del tratamiento de estos menores que llegan a nuestro país. Las Fuerzas Armadas se han destacado también en su trabajo en las fronteras del norte de Chile respecto del trato de estos pequeños. Hay un trabajo coordinado con UNICEF también para implementar salas especiales para poder recibirlos, para que se realicen las audiencias también con el juzgado de familia de Iquique y que se puedan poner en contacto también muchos de ellos con sus familias, aquellos que llegan solitos, que llegan sin sus mamás, sin sus papás, con otras personas. Entonces, importante poner la atención ahí. Son niños. Son niños y niñas y tienen que ser tratados por igual en todas partes del mundo. Ahora, Seremi, con respecto también a los cuidados para aquellos que cuidan, me gustaría preguntarle también por este programa nacional que se va a implementar, Chile Cuida. Así es. Como estábamos hablando de cuestiones históricas y cuestiones estructurales, efectivamente, en la historia del país todos conocimos a personas que cuidan a su mamá postrada, a su papá postrado, al hijo que tiene una situación de discapacidad, y siempre estuvo el foco de atención puesto en quienes requerían los cuidados, que por cierto es muy relevante, a través de la entrega de ayudas técnicas, a través de la atención médica, etcétera. Pero nunca estuvo puesto el foco de atención en quienes ejercían esas labores de cuidado, que en una perspectiva de género más del 90% de las personas que cuidan son mujeres. Y hoy día el presidente, cuando estuvo en su campaña particularmente, comprometió dentro de su programa de gobierno, la medida número 21, era establecer un sistema nacional de cuidados. Para poner el foco de atención también en las personas que cuidan, en las personas que ejercen esa labor, porque además esas personas no perciben ingresos, entonces además se van empobreciendo y se va deteriorando también su salud física. Las personas que generan cuidados, cuando dejan de cuidar, porque fallece la persona lamentablemente que cuidan, pasan a ser cuidadas. Entonces es un círculo vicioso finalmente que no tenía apoyo del Estado, no tenía foco, y lo que estamos tratando de hacer con esta política pública de establecer este Sistema Nacional de Cuidados es poner también el foco desde ahí para que no nos pasen más situaciones que hemos conocido también, por ejemplo, de fallecimiento de personas que cuidaban, ¿verdad?, y que desafortunadamente fallecieron sin el cuidado de nadie. Entonces, ahí está puesto el foco de atención. El presidente comprometió en el presupuesto del próximo año un aumento de un 25% en esta materia para poder
crear más CEDIAM, que son centros de personas mayores, más CELEAM, que son establecimientos de larga estadía de las personas mayores, en donde no tienen quien las cuide, van finalmente a un hogar, y también el aporte muy importante en un programa que es muy relevante para nosotros, que se llama la Red Local de Apoyo y Cuidado, en donde se trabaja no solamente con la persona que requiere los cuidados, sino que también con la persona que cuida, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de recuperación de movilidad, pero también desde el punto de vista psicosocial y en una dinámica que es muy relevante, que es también en un factor de habitabilidad. Por ejemplo, aumentando el marco de las puertas para que las sillas de ruedas puedan acceder a las viviendas, por ejemplo, creando rampas de acceso, por ejemplo, entregando barandas, adaptar los baños, etcétera. Entonces, es una dimensión mucho más profundo. Entonces, ahí estamos hablando de una cantidad importante. Hoy día este programa está en 7 comunas de la región y el presidente ya anunció en el discurso presidencial del presupuesto que va a aumentar en 46 comunas en todo el país. Entonces, esperamos con ansia, ¿verdad?, cuántas comunas van a ser beneficiarias de la región, porque vamos a tener trato preferente ahí a las personas cuidadoras. Bueno, nos toma el tiempo, pero brevemente preguntarle con respecto a la misma materia. Se van a entregar fondos a... hoy día se han creado organizaciones, empresas incluso, que se dedican a contratar a adultos mayores para cuidar a otros. ¿Se va a ir generando algún contrato con ellos? Bueno, estamos en medio polémica de estos contratos, pero preguntarle aquello. Y por otro lado, si está funcionando estas tarjetas o en este registro, por ejemplo, que tienen un espacio preferencial en las filas. Dicen que en los bancos, por ejemplo, no tienen ni idea y no se respeta. Para que nos comentes esas dos cosas brevemente. Sí, brevemente, llevamos 8.361 personas inscritas en el registro de cuidadoras, así que hacemos el llamado a que todas las personas que generan cuidados que se puedan inscribir en el registro social de hogares bajo 2 vías: en la municipalidad, en la oficina del registro social de hogares, o en www.registrosocial.cl, y ahí hay un complemento de cuidadoras. A partir de eso se le entrega una credencial, que estamos llegando recién a convenios con instituciones como por ejemplo el Banco Estado, Registro Civil, FONASA, para otorgar el trato preferente. Entonces, cuando una persona llegue a la atención, va a haber una fila para personas mayores, para personas con discapacidad, para personas embarazadas y ahora también para personas cuidadoras. Y se está avanzando también hoy día en ampliar esta cobertura a empresas. La ministra ya lo anunció así. Entonces, esa es una dimensión. Ahí estamos abordando, ¿verdad?, que es el puntapié inicial. Esto tiene que ver con un reconocimiento mucho más mayor. El presidente dice cuidar es trabajar. Por tanto, esperamos que la ley que estamos construyendo a partir de los diálogos regionales y los diálogos locales permita que finalmente estas personas también tengan un reconocimiento desde el punto de vista pecuniario, desde el punto de vista económico. Entonces, hacia allá avanza la normativa. Y respecto a la segunda pregunta, Luis, el Sistema Nacional de Cuidados también contempla la Red Local de Apoyo y Cuidados, y dentro de la red local estas personas también reciben el aporte de un cuidador de respiro o un asistente de cuidado, para que la persona vaya un externo a cuidar a esta persona y que la persona cuidadora pueda tener un tiempo libre. También está dentro de las consideraciones que establece la Red Local de Apoyo y Cuidados, que ya funciona en 7 comunas de la región del Biobío. Genial. Bueno, Seremi de Desarrollo Social y Familia para la región del Biobío, Edson Díaz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Nos veremos en una próxima oportunidad. 9 de la mañana con 1 minuto, nosotros nos vemos después de esta pausa comercial. Vamos a volver.